Vamos a iniciar la clase. En primer lugar, vamos a revisar un concepto anatómico del cristalino, es decir, qué es el concepto del cristalino. Luego, algo sobre embriología e histología del órgano, fisiología, algo de semiología, cómo es el cristalino normal, cuál es el cristalino patológico. Luego, algo sobre patología del cristalino antes de ingresar a lo que es catarata, que es la patología más frecuente. Y finalmente, algo sobre cirugía de cristalino. En primer lugar, anatómicamente, el cristalino forma parte de los medios transparentes del globo ocular. Como ustedes saben, el sistema visual se divide en globo ocular y los anexos oculares, el sistema visual. Entonces, el globo ocular tiene las túnicas o medios entre los cuales se ubican los medios transparentes, eh, que están de adelante hacia atrás. Primero es el humor acuoso, luego el cristalino, que vamos a ver en la clase, y el humor vítreo, que está ubicado hacia atrás. El cristalino o faco, que en griego significa lente, por eso cuando nosotros hablamos de cirugía de faco, estamos hablando de cirugía cristalino, es un órgano transparente, avascular y que no tiene inervación. A diferencia de la córnea, por ejemplo, que sí está ricamente inervada, ¿no? En el caso del cristalino es un órgano transparente, no tiene vasos y no está inervado. Anatómicamente es un órgano biconvexo. Biconvexo, como ven ustedes ahí, es un órgano biconvexo que divide al ojo arbitrariamente en dos, digamos, segmentos, ¿no? Por delante del cristalino el segmento anterior y por detrás del cristalino el segmento posterior, ¿no? A su vez, el segmento anterior que está por delante del cristalino tiene dos cámaras. La cámara anterior entre el iris y la córnea y la cámara posterior entre el cristalino y el mismo iris. Hacia atrás del cristalino se encuentra el segmento posterior, el cual básicamente está compuesto por el vítreo, el humor vítreo o cuerpo vítreo, la retina, parte de la choroides y parte de la esclera, ¿no? Estos son, digamos, el segmento posterior del globo ocular. Entonces el cristalino es un órgano biconvexo, naturalmente biconvexo, avascular, que no tiene inervación, es nuestro lente natural opaco y divide al ojo en dos porciones o segmentos. Está suspendido, como ven ustedes acá, y relacionado con el cuerpo ciliar mediante unas fibras llamadas zónula. Las fibras llamadas zónula, que son las que relacionan al cristalino al cuerpo ciliar, es decir, a la uvea, ¿no? Se compone básicamente por 65% de agua, es decir, el gran compuesto del cristalino es agua. Luego el 35% restante son las proteínas que son específicas de este órgano, de este cristalino, alfa, beta y gamma, y algunos minerales como el cloro, el sodio y el potasio. El metabolismo del cristalino básicamente se efectúa por el metabolismo de las vías anaerobias de la glucosa. Por eso que justamente cuando nosotros tenemos patología del metabolismo de la glucosa, en este caso diabetes mellitus, tenemos mayor tendencia a que se produzca una patología del cristalino. Entonces, las vías anaerobias son las que promueven el metabolismo de la glucosa. Embriológicamente, el cristalino es un derivado ectodérmico. El derivado ectodérmico, y podemos ver en esta diapositiva las etapas de formación de un cristalino. Usualmente el ectodermo superficial se invagina, formando una placoda, una fosita, una vesícula precoz y luego una vesícula tardía. Estas células, digamos que rodean a toda la vesícula, van a migrar hacia atrás, van a migrar hacia atrás. Obviamente, por eso el cristalino solamente tiene un epitelio en la cara anterior. Estas células van a formar la túnica vasculosa lentis, que a la larga va a ser la arteria hialoidea, la cual va intrauterinamente va a formar todo lo que es el segmento posterior del globo ocular. Entonces, digamos, del cristalino es que nace la formación del segmento posterior. Entonces, el cristalino es un derivado ectodérmico, el cual tiene una migración de las células del epitelio hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, formando esta túnica vasculosa lentis que se va a convertir en la arteria hialoidea, la cual cuando uno nace, esta arteria se colapsa, se cierra, ¿no? Y obviamente ya no existe una remanencia, pero existen algunos pacientes en los cuales podría haber una remanencia de esta arteria hialoidea llamada conducto de Cloquet.
que en algunos pacientes podemos ver como una banda fibrosa que atraviesa el humor vítreo, Entonces, sí, en algunos pacientes podemos tener esta remanencia, pero normalmente por diferencia de presiones, esta arteria hialoidea se colapsa, ¿no es cierto? Y desaparece. Entonces, el cristalino es un derivado ectodérmico. Histológicamente tiene las siguientes porciones. Tiene una cápsula que es bastante elástica, está formada básicamente por colágeno tipo 4, ¿no es cierto? Y es bastante elástica. Esta elasticidad se va perdiendo con la edad. O sea, cuando uno nace, recién nacido, esta cápsula es bastante elástica. Esto permite que el cristalino cambie de forma. Esta capacidad del cristalino cambiar de forma es su principal función. Esta cápsula mide máximo 10 micras de grosor, bastante delgada, ligeramente más gruesa la posterior que la anterior, pero ambas miden menos de 10 micras de grosor, ¿cierto? Y bastante elástica. Luego tenemos el epitelio, como embriológicamente hemos revisado, es una sola capa de células epiteliales, obviamente, solamente en la cara anterior, obviamente por la migración que tienen estas células hacia atrás. Luego tenemos las fibras del cristalino. Estas fibras del cristalino son las que determinan la corteza, el epinúcleo y el núcleo. Esta densidad de las fibras del cristalino son las que permiten diferenciar anatómicamente e histológicamente la corteza, el epinúcleo del núcleo. Las fibras son como, digamos, una analogía como prismas hexagonales. Son fibras prismáticas, las cuales están compuestas básicamente por estas proteínas específicas que tiene el cristalino, que no lo tiene otro órgano, las alfa, beta y gamma. Estos prismas hexagonales se van organizando concéntricamente como capas de una cebolla, analógicamente, haciendo una analogía, como capas de una cebolla, prácticamente así. Estos prismas hexagonales están unidos por un cemento, por una sustancia que los pega, que es similar a la sustancia que mantiene unidas a las células de la córnea, derivado de, digamos, sulfatado, ¿no? Entonces, estos derivados sulfatados son los que, digamos, componen básicamente este cemento, este pegamento que une a las fibras del cristalino y las mantiene unidas, obviamente. Entonces, histológicamente tenemos una corteza, un epinúcleo y un núcleo. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos que efectuar una cirugía del cristalino tenemos que conocer muy bien la anatomía quirúrgica para poder separar el núcleo del epinúcleo y de la corteza, ¿no es cierto? Dentro de una cirugía tenemos que propugnar separar la corteza, el epinúcleo del núcleo, ¿correcto? Entonces ahí tenemos la formación de nuevas fibras también. Cuando uno nace, obviamente, hay una cierta cantidad de fibras que nacen a partir del epitelio anterior, pero a medida que uno envejece, estas fibras van poniéndose, digamos, van tornándose más pesadas, yéndose hacia el núcleo del cristalino, ¿correcto? Entonces, obviamente, vamos a tener, mientras más edad tenga el paciente, estas fibras van a ser más pesadas, van a irse hacia el núcleo del cristalino, tornando el órgano más ancho y más pesado. Se cree que en un recién nacido, más o menos, tenemos un diámetro de 3 milímetros, un diámetro antero-posterior del grosor del cristalino. Y cuando ya uno es de edad avanzada, es más o menos 3 milímetros más la edad del paciente. Entonces podemos tener cristalinos hasta de 4 o más de 4 milímetros digamos, de grosor y de diámetro antero-posterior. Eso significa de que el cristalino en realidad es un órgano activo, ¿no? Porque también su función principal, como vamos a ver, es la de mover, ¿no? De cambiar de forma y enfocar en nuestro lente natural. Eso es importante conocer entonces que el cristalino es un órgano activo, que a medida que uno va creciendo, va engrosándose y va formándose también nuevas fibras. Acá tenemos la disposición de estas fibras justamente en forma de capas de una cebolla como concéntricas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal función del cristalino? Es la acomodación. Es decir, es la capacidad que tiene este órgano de cambiar de forma y de enfocar justamente los objetos que uno quiere enfocar, porque es algo, digamos, voluntario, el fenómeno de la acomodación. Uno quiere enfocar, ¿no es cierto? Quiere ver y ejerce esta función del cristalino. El cristalino cambia de forma y enfoca los objetos en la retina mediante una interacción de los músculos que se ubican en el cuerpo ciliar, que son los músculos de la acomodación,
Estos músculos son fibras estriadas, los músculos de Rouget y de Müller, que son los que se contraen, y al contraerse relajan la zónula, que es la porción fibrosa que sostiene el cristalino. Entonces, contracción de los músculos, relajación de la zónula y a su vez contracción del cristalino. Cambia de forma, se vuelve muchas veces más biconvexo, o sea, aumenta su convexidad, su diámetro antero-posterior aumenta, entonces lo que hace el cristalino es enfoca, ¿no?, el objeto en la retina, que es donde debería estar ubicado, sobre todo en el área macular. La pérdida de la acomodación por la edad se denomina presbicia y su origen es básicamente por edad. Se va tornando los músculos de la acomodación fibróticos, esos, digamos, no enfocan, y también la cápsula del cristalino, la cápsula tanto anterior como posterior, también se endurecen. Entonces el cristalino ya pierde su capacidad de acomodación. Esto se denomina, sobre todo en objetos cercanos, se denomina presbicia. Entonces la acomodación es la principal función del cristalino. Es el segundo órgano con mayor poder refractivo del globo ocular. El primer órgano es la córnea, que tiene aproximadamente 43 dioptrías de poder refractivo, la córnea. El segundo órgano con mayor poder refractivo es el cristalino, con aproximadamente 20 dioptrías de poder acomodativo. Entonces, tenemos que un cristalino normal puede medir esas 20 dioptrías. Y justamente cuando queremos operar un cristalino, retirarlo cuando está opaco, ¿no es cierto?, operar una catarata, tenemos que encontrar la medida del lente del paciente, y justamente por eso tenemos que encontrar cuál es la cantidad de dioptrías que mide el cristalino del paciente que vamos a operar. Por eso las técnicas del examen del cristalino son variadas. Tenemos desde nuestra propia linterna, normalmente el cristalino es transparente, entonces va a haber digamos, una oscuridad cuando uno ilumine una pupila, no va a haber nada opaco, no va a haber nada blanquecino, no va a haber una leucocoria o pupila blanca. Entonces, obviamente, el cristalino es normal en nuestro examen con linterna. Con biomicroscopía o lámpara hendidura también podemos examinar el cristalino, que normalmente es transparente. También podemos iluminar el reflejo rojo con la lámpara de hendidura con una luz directa, vamos a ver un reflejo rojo. Eso quiere decir de que el cristalino también está normal o transparente. Esto es el reflejo de Bruckner, ¿no? El reflejo rojo, el reflejo de Bruckner. Luego también podemos hacer fondo de ojo y justamente también observar el reflejo rojo de Bruckner cuando hagamos nuestra oftalmoscopía directa, ¿no? Entonces eso refleja que el cristalino está transparente, ¿no? Luego también por la refracción podemos encontrar cuál es el poder del cristalino mediante una refracción. Entonces hablamos que el cristalino tiene 20 dioptrías de poder refractivo, ¿no? Es el segundo órgano. Mediante nuestra refracción podemos saber aproximadamente cuál es el trastorno refractivo del paciente. Igualmente, la biometría y la ecografía nos sirven para hallar cualquier patología del cristalino. La biometría es la técnica que hace la medida del lente intraocular, en este caso la medida del cristalino del paciente que vamos a operar. La biometría puede ser con ultrasonido, o sea, con ecografía, pero también puede ser con otro tipo de energía, la cual puede, digamos, medir, ¿no? El estudio de las medidas del ojo es la biometría. Un diámetro anteroposterior normal de un ojo normal, que no tenga trastorno refractivo o de eje, es aproximadamente 23.44 milímetros. Entonces, ese es el número del diámetro axial normal, 23.44 milímetros. Un ojo pequeño es un ojo hipermétrope, ¿no es cierto? Y probablemente el cristalino también tenga un alto poder refractivo. Entonces, mientras esté alrededor de 20, es considerado una medida normal. Pero si tenemos un cristalino en un paciente que tiene más de 21 o 22 dioptrías de poder, probablemente sea un paciente, un cristalino hipermetrópico. En cambio, si tenemos un cristalino de bajo poder refractivo, es decir, menos de 20 dioptrías de poder, estamos refiriéndonos a un cristalino miope, a un cristalino de bajo poder. Eso nos va a medir la biometría, que es importante para encontrar la medida de potencia del cristalino. Acá tenemos una ecografía normal, modo B, o sea, bidimensional, para ver un cristalino normal con su forma biconvexa, ¿no es cierto? Hacia el lado derecho es la cámara anterior y la córnea, que también es un órgano, digamos, abombado y transparente, ¿no es cierto? Acá tenemos una ecografía con
un cristalino patológico con una curvatura posterior muy pronunciada, una curvatura posterior anómala. Esto es ya un síndrome que vamos a ver posteriormente de qué se trata, que es una anomalía del cristalino, ¿no? Pero también hay una opacificación, hay una zona opaca de color blanquecino también alrededor de la corteza del cristalino, ¿no? Entonces, esto es una catarata, pero también tiene una curvatura posterior anómala. Entonces, antes de ingresar a las anomalías más comunes que son las cataratas, vamos a revisar algo sobre las anomalías de formación, de tamaño y forma y de posición del cristalino. Las anomalías de formación tenemos la ausencia congénita del cristalino, o afaquia congénita, o afaquia congénita. Faco en griego, como le digo, es lente. Entonces, afaquia significa dos sin lente, ¿no? O sea, afaquia significa sin lente. O sea, no existe cristalino, ¿no? Ausencia congénita de cristalino o afaquia congénita. Puede haber ausencia por degeneración o reabsorción, es decir, se ha formado, pero ha vuelto a resolver o degenerado. Y el coloboma, que es una falta de formación en parte, ¿no? El coloboma cristaliniano. Luego tenemos las anomalías de tamaño y forma. Son cristalino formado, pero que no tiene una forma y tamaño adecuados. La microfaquia, cristalino pequeño, síndrome de Marchesani. La esferofaquia, también síndrome de Marchesani, ligado a la microfaquia. O sea, normalmente es microesferofaquia. La curvatura anterior anómala, una curvatura muy pronunciada, el síndrome de Alport. Y el síndrome de Love es la curvatura posterior muy pronunciada, como hemos visto en un slide anterior, en una diapositiva anterior, hemos visto curvaturas posteriores anómalas. Esto es el síndrome de Love. Por ejemplo, es esta microesferofaquia, síndrome de Marchesani, cristalino pequeño y esférico. No tiene la forma biconvexa, ¿cierto? Este es un síndrome de Alport, por la curvatura anterior del cristalino muy pronunciada, o sea, un cristalino muy curvo hacia adelante, y las lesiones a nivel del fondo de ojo de la retina de tipo blanquecinas, síndrome de Alport. Y aquí el síndrome de Love, ¿no? Que hemos visto también en una diapositiva anterior, donde existe una curvatura posterior muy pronunciada, ¿no? Una curvatura posterior anómala y también está ligado a opacificaciones, es decir, a cataratas a nivel de la corteza. Lenticono posterior o síndrome de Love. Y finalmente las anomalías de posición, es decir, un cristalino formado adecuadamente, de tamaño y forma, pero mal posicionado. Acá tenemos, por ejemplo, la luxación superior, es decir, un cristalino luxado hacia arriba, ¿no es cierto? Imagen en sunrise o del sol saliente, el síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan o cristalino luxado hacia arriba, ¿no? Ven ustedes ahí el cristalino que está luxado, este es la luz acá es un artefacto, la luz de la lámpara, de la fotografía, pero aquí tenemos el cristalino hacia arriba, imagen en sol saliente o sunrise, síndrome de Marfan. En cambio, la homocistinuria es una imagen en sunset o sol poniente. Imagen en sunset o sol poniente, esto se observa en la ilustración inferior, es la homocistinuria, ¿no? Estas son las anomalías entonces de posición, cristalinos mal posicionados. Y el síndrome de Marchesani es cuando está completamente luxado hacia adelante. Esa es la luxación anterior, síndrome de Bell-Marchesani. Luego, antes de ingresar a la catarata, vamos a ver algo, una miscelánea de patología del cristalino. La exfoliación, ¿qué cosa es? Es la pérdida de las células del cristalino. ¿Y dónde están las células del cristalino? Están en el epitelio anterior. Pero para que éstas se pierdan, para que exista un síndrome de exfoliación, tiene que haber ruptura de la cápsula. Es decir, por diversas patologías, sobre todo traumáticas, una catarata hipermadura, o sea, muy avanzada ya, puede romper la cápsula anterior y perder células del epitelio anterior. Eso se llama exfoliación, ¿no? Eso se ve en casos de pacientes que antiguamente se veían, ¿no? En músicos que soplaban, ¿no? Sopladores de vidrio, también expuestos a rayos infrarrojos, pero también se ve en trauma, ¿no? En trauma ocular puede haber una ruptura de la cápsula anterior del cristalino y pérdida de células a través de esa ruptura. Luego tenemos el síndrome de pseudoexfoliación, que es la pérdida de la zónula. No son de las células del cristalino, sino es de la zónula, no es del propio cristalino. La zónula está formada por fibra, entonces son pequeñas fibras que se van perdiendo. Esto se ve mucho, por ejemplo, en glaucomas y en cataratas también muy maduras. Entonces, para saber diferenciar una exfoliación de una pseudoexfoliación, porque el signo es muy similar,
El signo en gamba se ve como alrededor de la pupila como puntos blanquecinos, como copos de nieve alrededor de la pupila. Es hacer una ecografía, una ultra ecografía, una ultra biomicroscopía para poder exactamente ubicar de dónde es la pérdida. Antiguamente no había este método, así que teníamos que presumir clínicamente de dónde venían estas células o esta fibra, ¿no? Pero actualmente con la ultrabiomicroscopía o VM podemos ya localizar exactamente de dónde viene esta pérdida de células. Luego tenemos las uveitis facogénicas, es decir, un cristalino puede producir una inflamación, o sea, una uveitis. Igualmente puede haber glaucoma, tanto facolítico como por bloqueo pupilar, es decir, mecanismos por los cuales un cristalino patológico puede producir glaucoma, o sea, obstrucción del drenaje del humor acuoso del ojo y obviamente aumento de la presión ocular. Entonces el glaucoma es un conjunto de enfermedades, no es una sola, es un conjunto de enfermedades las cuales se caracterizan por el aumento de la presión intraocular. Entonces en este caso un cristalino tumefacto, cuando hay una catarata muy madura, es un cristalino muy hinchado, muy edematoso, puede bloquear la pupila y obviamente no hay circulación del humor acuoso. Entonces, y también puede producir estas proteínas alfa, beta y gamma pueden causar como especie de antígenos y la reacción antígeno-anticuerpo provocar una inflamación. Y a su vez estos fenómenos inflamatorios obstruir el drenaje del humor acuoso, es decir, un glaucoma. Entonces, todos estos, digamos, estos mecanismos puede un cristalino producir tanto uveitis como glaucoma. En este caso, el tratamiento es de acuerdo a la causa, ¿no? Antiinflamatorios y si es un cristalino o una catarata tumefacta, aquí hay que efectuar la cirugía correspondiente, es decir, operar esta catarata. Bueno, vamos a ingresar entonces digamos, a la patología más frecuente del cristalino, que es la catarata, que es la toda opacidad del cristalino. Es la primera causa de ceguera a nivel mundial, sigue siendo la primera causa de ceguera. Entendiendo como ceguera la agudeza visual menor o igual a 20/400, ¿no es cierto? Con mejor corrección con estenopeico, pero 20/400 o menos, ya estamos hablando de ceguera. Entonces, la principal causa de ceguera a nivel mundial es la catarata. En el Perú sigue siendo la primera causa. A nivel mundial, en los países desarrollados ya no es la primera causa, pero igual está entre las 3 o 4 primeras. Pero en los países en vías de desarrollo, ¿no es cierto? En África, en Asia, en mismo Latinoamérica, sigue siendo todavía la catarata la primera causa de ceguera. ¿Es prevenible? Sí es prevenible. ¿Por qué? Porque podemos nosotros hacer campañas de detección de cataratas, ¿no es cierto? Y efectuar cirugías en estos pacientes. Porque ya cuando la catarata se diagnostica y ya causa disminución de la agudeza visual, ya se tiene que operar. No hay otro tratamiento, el tratamiento es quirúrgico. Por eso es importancia como causa de ceguera y como impacto en salud pública. Ahora, ¿por qué se producen las cataratas o opacidad del cristalino? Por la hidrólisis y aglutinación de las proteínas específicas que tenemos, las alfa, beta y gamma, que les decía. Estas se hidrolizan, se aglutinan, se degeneran. Básicamente por la acumulación de radicales libres. O sea, por la edad ya hay una falta de captación de los radicales libres, ¿no es cierto? Y estos radicales libres pueden lesionar a las proteínas tanto alfa, beta y gamma que son específicas del cristalino. Acá tenemos una fotografía que nos muestra una opacidad de cristalino o una catarata. En este caso, senil, que es la catarata más frecuente por incidencia, ¿no es cierto? La catarata senil. Entonces se clasifican según dos parámetros, según su morfología y según su etiología. Según su morfología tenemos ahí todas las cataratas, sobre todo de acuerdo a la parte anatómica que está opacificado el cristalino, ¿no? Puede ser la cápsula, por debajo de la cápsula, ¿no es cierto? La corteza, el epinúcleo supranuclear y la catarata en las suturas, ¿no? Entonces, según su morfología, ahí tienen la clasificación, y también según su etiología se puede clasificar en congénita y adquirida. En congénita y adquirida. La clasificación más común es la etiológica o clínica, ¿no es cierto? Que divide las cataratas en congénitas y adquiridas. Pero acá tenemos un slide, una diapositiva para que ustedes vean que también académicamente se puede dividir según su localización el tipo de catarata, ¿no? Que muchas veces vemos que solamente está opacificado el núcleo, otras veces el epinúcleo o la corteza, o puede ser subcapsular, es decir, por delante de la cápsula posterior, ¿no? Subcapsular, así se denomina.
Puede ser también de sutura, que solamente la sutura está opacificada, ¿no? Entonces, esta es una clasificación de tipo netamente académica para mostrar cómo se puede dividir un cristalino opacificado por su morfología, ¿no? Ahí está, por ejemplo, una catarata en Y, ¿no? Donde está opacificado solamente la sutura. Aquí tenemos una catarata cortical en forma de cuñas, que solamente, en teoría, está opacificado solamente la corteza y muy poco el núcleo. También podríamos tener pacientes así. Acá tenemos una opacificación de un cristalino, el núcleo y la sutura, ¿no? Una catarata nuclear y a su vez de sutura también, ¿no? La luz es el artefacto y el resto es el cristalino transparente o normal. Solamente en el medio está opacificado. O sea, es decir, el núcleo y la sutura, ¿no? Entonces la clasificación entre congénita y adquirida es la que más se utiliza actualmente. Las cataratas congénitas, acá tenemos las causas. Las infecciones maternas, por ejemplo, el síndrome Torch, sobre todo la rubiola, el citomegalovirus, son los que producen las cataratas congénitas. Es la principal causa de ceguera en el Perú, ¿no? En el Perú los recién nacidos básicamente son ciegos o nacen por problemas de infecciones maternas transmitidas a través de la gestación. Entonces, el síndrome Torch es la principal causa de ceguera acá en nuestro medio. Y también los trastornos a nivel cerebral, ¿no? Las famosas cegueras corticales, o sea, recién nacidos que nacen con trastornos cerebrales, ¿no? Y también las infecciones maternas. Otras causas son las infecciones, perdón, los trastornos metabólicos, la galactosemia, el síndrome de Love, que hemos visto también en las patologías del cristalino. Los defectos cromosómicos, el síndrome de Down también produce cataratas congénitas en menos frecuencia, pero también la produce. Las anomalías o síndrome de Peter, que es una anomalía de la córnea, una anomalía congénita, también puede asociar a catarata congénita. La anomalía de Peter tiene una triada, el cual está formada por un leucoma u opacidad de la córnea, así se denomina leucoma a la opacidad de la córnea, sinequias anteriores, es decir, adherencias entre la córnea y el iris, y cataratas, ¿no? Es la triada de la anomalía o síndrome de Peter. También tenemos los traumatismos durante el parto también, que no son propiamente cataratas digamos, congénitas, pero sí se presenta en un recién nacido. A veces puede haber, digamos, una atención deficiente del parto, partos domiciliarios, ¿no es cierto?, en los cuales el recién nacido ha tenido traumatismo, una caída, ¿no?, directamente a nivel ocular. Entonces puede haber un traumatismo y esto ocasionar una catarata, en este caso de recién nacido, pero de tipo traumático. Se clasifican las congénitas en anteriores, centrales, posteriores y difusas. Esto según su localización, ¿no es cierto? Las más comunes son las cataratas difusas o membranosas. Difusas o membranosas, las cuales son las más frecuentes en la localización de las cataratas congénitas. El diagnóstico diferencial se efectúa mediante la pupila blanca o leucocoria, o sea, en un recién nacido. Si tenemos la pupila blanca, es el signo llamado leucocoria. Entonces tenemos el diagnóstico diferencial básicamente entre la catarata congénita, que es la más frecuente, también el retinoblastoma, que es el tumor de la infancia más frecuente. Si es prematuro, la retinopatía del prematuro, o ROP, es también una causa importante de leucocoria en sus grados más avanzados, y la persistencia de vitrio primario. Es decir, cuando el vitrio no se torna transparente, se queda como vitrio primario, ese es un vitrio fibroso, entonces ocasiona que la pupila sea blanca o se forme una leucocoria. Por eso es otro diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Entonces, esos son los 4 principales diagnósticos diferenciales de una leucocoria o pupila blanca. El más frecuente de estos diagnósticos es la catarata congénita. El tratamiento obviamente es quirúrgico, ¿no es cierto? Acá tenemos que evitar justamente el tratamiento precoz quirúrgico, nos evita que este ojo quede ambliope o perezoso. Por deprivación, obviamente, al tener una opacidad, entonces hay que operarlo lo más rápidamente posible. Y si es bilateral, obviamente también, ¿no? Acá hay que efectuar una técnica de facomulsificación con ultrasonido, pero básicamente evitando la inflamación, porque pues, es una catarata, un fenómeno inflamatorio muy alto, entonces tenemos que usar antiinflamatorios y muchas veces se hace capsulotomías, etcétera. Las técnicas varían, pero la idea es que no persista el fenómeno inflamatorio en este paciente. Acá tenemos, por ejemplo, una catarata congénita de tipo nuclear,
es decir, la pacificación básicamente del núcleo. Una catarata membranosa o difusa, una catarata congénita, que es la más frecuente, ¿no? La difusa o membranosa es la ubicación, según su localización, de las cataratas congénitas, es la más frecuente. Acá tenemos un retinoblastoma. Aparentemente es una leucocoria, o sea, pupila blanca, que la vemos ahí con unos vasos, es el tumor llamado retinoblastoma, que es el tumor de la infancia más frecuente, o RB o retinoblastoma. Es un tumor maligno. Obviamente acá el manejo es oncológico, es con la unidad de oncología oftalmológica y tenemos que tratarlo agresivamente a este tumor. Entonces las cataratas, luego las adquiridas, se clasifican según su causa, en infecciosas, inflamatorias, traumáticas, por uso de esteroides y degenerativas. Esto a su vez determina la clasificación en metabólicas, el ejemplo típico la diabetes mellitus. Los diabéticos tienen mayor tendencia a las cataratas, sean diabéticos tipo 1 o tipo 2. La galactosemia, hipoglicemia, hipocalcemia, el hipotiroidismo también están relacionados a cataratas de tipos metabólicas. Las cataratas tóxicas, generalmente por uso y abuso de medicamentos, en este caso por iatrogenia, por corticoides, mióticos, rayos infrarrojos, rayos UV, rayos X, etcétera, que también conforman la catarata tóxica. La traumática, ¿no? Bastante también frecuente, puede ser complicada con infecciones, uveitis y glaucoma. Y finalmente la senil, que es la más frecuente de todas, se clasifica la catarata senil en leve, moderada, maduras e hipermaduras o catarata negra o nigra, según su madurez. Es decir, las cataratas seniles, que es la más frecuente de todas las cataratas, puede causar una disminución leve de la agudeza visual, es decir, 20/70 o mejor agudeza visual. Pero ya cuando es menos de 20/70, ya hablamos de un déficit visual moderado a severo. Entonces aquí sí, según las guías de práctica, las normas del ministerio, se tiene que operar. Es decir, paciente que tiene menos de 20/70 de agudeza visual con mejor corrección óptica posible, no lo podemos mejorar más y hay que pensar y hay que indicarle una cirugía. Estas son las cataratas ya moderadas, ¿no? La leve, por ejemplo, puede ser la agudeza visual mejora a 20/70, pero ya tenemos el diagnóstico, es decir, esta catarata igual va a avanzar, igual va a madurar, tarde o temprano, ¿no es cierto? Las cataratas hipermaduras o la máxima madurez, cuyas agudezas visuales son pues de percepción de luz o movimiento de mano o menos agudeza visual, pueden seguir dos caminos, ¿no? Convertirse en cataratas negras o nigras, o sea, pigmentadas, oscuras, o cataratas blancas o lechosas. Blancas o lechosas. Entonces son dos caminos que van las cataratas hipermaduras. Pueden ser negras o nigras y blancas o lechosas, pero en ambos casos son cataratas complicadas. La cirugía es más difícil. Acá tenemos que hablar con mucho cuidado para evitar justamente las complicaciones en el tratamiento quirúrgico. El tratamiento, ahí están las técnicas antiguas se llamaba intracapsular o extracapsular también, con incisiones y suturas, ¿no? Antiguamente se operaban las cataratas, se extraía completo el cristalino con sonula y todo, esto era la extracción intracapsular. Se congelaba el cristalino con un equipo de crioterapia, se lo congelaba y luego con una pinza extractora, a través de una incisión esclerocorneal, se sacaba el cristalino completo, con sonula y todo, ¿no? Entonces, esto ya se ha superado. Luego la cirugía extracapsular utiliza también incisión, digamos una incisión esclerocorneal de más o menos entre 8 a 10 milímetros de longitud, a través de la cual nosotros extraemos el cristalino en forma manual, dejando la zónula, dejando la cápsula posterior intacta y extrayendo el resto. Es decir, extraemos parte de la cápsula anterior, se llama capsulotomía, extraemos la corteza, el epinúcleo y el núcleo. Dejamos la cápsula posterior intacta, ¿no es cierto? Y ahí va a descansar nuestro lente intraocular artificial, el cual vamos a colocar ahí en esa zona. Entonces, esta técnica extracapsular fue muy popular hace algunos años, todavía sigue siendo en algunos países en vías de desarrollo la técnica más comúnmente usada. En nuestro medio ya no es así, pero todavía sigue teniendo su uso, sobre todo en provincias y en cataratas ya muy maduras, ¿no? La técnica extracapsular. Extracapsular es con incisión y sutura. Generalmente la incisión se cierra con puntos de nylon 10 puntos puede ser separados o puntos
digamos, unidos o surjet, o cirugía con puntos cruz. Pero lo importante en la extracapsular es que, digamos, se hace con incisión esclerocorneal y sutura, ¿no? La extracción es manual mediante instrumentos manuales. En cambio, la facoemulsificación es la técnica actualmente de mayor uso a nivel mundial, en el Perú también. Se utilizan instrumentos, en este caso un equipo de ultrasonido, o sea, un facoemulsificador, el cual a través de una incisión pequeña, corneal, generalmente corneal autosellante sin suturas, de máximo de 3 milímetros de longitud. Actualmente ya se utilizan diámetros más pequeños de 2.8, 2.2, hasta inclusive de 1.8 milímetros. Incisiones bastante pequeñas, generalmente corneales, en córnea clara, ya no son esclerocorneales o en el limbo esclerocorneal, sino son en la córnea clara. Esta incisión es autosellante en 2 o 3 planos, ¿no es cierto? La extracción se hace a través de esa pequeña incisión, ¿no es cierto? Se hace una capsulotomía anterior igual también con la extracapsular, se hace una capsulotomía y una vez extraída la cápsula, ahí se efectúa ya el ultrasonido sobre tanto el epinúcleo sobre el núcleo. Luego la corteza, como es menos densa, ya se extrae por irrigación-aspiración, ¿no? El mismo equipo también tiene una parte de irrigación-aspiración y todo se extrae a través de incisión pequeña, que es autosellante, ¿no? Inclusive el lente intraocular va, pero pasando a través de incisión corneal en forma plegable, ¿no? Este es un lente que está plegado, doblado sobre sí mismo, y dentro de la cámara anterior ya es plegado y colocado en la bolsa o saco capsular, así se llama, bolsa o saco capsular, donde va y el lente intraocular. En este caso, sí se mantiene la cápsula posterior intacta, igual que el extracapsular, ¿no es cierto? Y parte de la cápsula anterior también. Entonces, en esa bolsa o saco va el lente intraocular. Eso es lo que, digamos, une ambas técnicas. La técnica extracapsular y la de FACO, en ambos casos el lente intraocular va dentro de la bolsa o saco capsular. La diferencia es que en el lente intraocular, en la facoemulsificación es plegable, entra doblado y se extiende dentro del ojo. En cambio, el extracapsular entra de una sola pieza a través de esa incisión esclerocorneal. La técnica puede ser simple o combinada también si queremos, por ejemplo, operar glaucoma. También se puede combinar tanto la cirugía de catarata como la cirugía de glaucoma en un solo acto operatorio. Dentro de las complicaciones más graves, más importantes de las cataratas está la endoftalmitis o la infección interna, la infección intraocular, causada generalmente por una falta de asepsia a nivel del preoperatorio y del intraoperatorio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. La mejor manera de prevenir una endoftalmitis es mediante el uso del yodopovidona, de la sustancia de yodopovidona, ¿no? Es la mejor manera. Está demostrado en estudios que es mucho más efectivo, inclusive que el antibiótico, que los antibióticos profilácticos. Entonces, la yodopovidona es la mejor manera de prevenir, evitar una complicación. Acá tenemos, por ejemplo, dos cataratas tóxicas por rayos X y rayos UV. También pueden producir cataratas, la exposición excesiva a rayos X y rayos UV. Una catarata traumática, para que vean ustedes cómo es complicada, generalmente hay una herida esclerocorneal, hay una solución de continuidad. Por eso estas cataratas generalmente son complicadas y hay que tener mucho cuidado con la endoftalmitis, que es la complicación más grave, ¿no?, de una cirugía de catarata, en este caso traumática. Una catarata negra o nigra, para que vean ustedes cómo el cristalino se opacifica de tal manera, cuando se torna una catarata muy hipermadura, hay mucho pigmento y se llama catarata negra o nigra, ¿no?, cuyo peso es muy alto, ¿no? Son cataratas o opacificaciones cristalinos muy pesados, muy densos. Pero el otro camino puede ser una blanca o lechosa. Entonces hay dos caminos por los cuales una catarata puede ser hipermadura, una catarata senil, puede ser negra o blanca. Acá tenemos, por ejemplo, una catarata uveítica, ¿no?, un fenómenos inflamatorios, también puede producir cataratas. Y acá digamos, la cirugía también es complicada, porque acá hay adherencias, ¿no?, sinequias, adherencias, como ven, entre la pupila y el mismo cristalino. Acá una representación gráfica para ver cómo se efectuaba la cirugía. La cirugía básicamente consistía antiguamente en extracción completa del cristalino, se extraía totalmente el cristalino y no quedaba ni la zónula. Entonces tenía uno que poner algo como lentes o lentes de contacto, o inclusive el implante del lente intraocular, pero en cámara anterior.
Esto se hacía antiguamente, ¿no? Se implantaban los lentes en cámara anterior o se usaban lentes de contacto o gafas, ¿no? ¿Por qué? Porque la extracción era completa, todo el cristalino se extraía, ¿no? Y habían pacientes así, con lentes bastante gruesos, porque no había la posibilidad de colocar lentes intraoculares. Aquí, por ejemplo, para ver algunas complicaciones de cirugías extracapsulares con incisión y sutura de nylon 10-0 con puntos separados, como ven ahí, es una incisión esclerocorneal. Y ahí están los puntos, hay una ruptura de uno de los puntos, una dehiscencia de la herida operatoria. Cuando es apertura se llama dehiscencia, y cuando es por un orificio natural se denomina hernia, ¿no? Entonces acá el término adecuado es la dehiscencia, ¿no? Es una dehiscencia por salida también del contenido intraocular por un punto que se ha roto, ¿no? Una ruptura de punto. Aquí, por ejemplo, también hay una dehiscencia de la herida operatoria por la salida del iris a través de un punto cruz, un extracapsular, por la presencia acá del iris que quiere salir por la herida operatoria. Acá tenemos la presencia de sangre en cámara anterior, ifema o hipema, que es la presencia de sangre en cámara anterior, en este caso, en una cirugía extracapsular, en el último paso de la cirugía, no se cauterizó un vaso conjuntival y se deslizó la sangre a través de esta herida hacia la cámara anterior. Esto se denomina ifema o hipema, ¿no? El ifema hay que entrar a volver a absorber con equipo de irrigación-aspiración para absorber esta sangre, porque lamentablemente si no la absorbemos puede haber una tinción de la córnea. Mientras más tiempo pase, la córnea se va a teñir, ¿no es cierto? Y va a haber estas complicaciones. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quedó con respecto a la clase de cristalino? ¿Algo pendiente? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto a la clase? Entonces, como les he puesto en el chat, antes de retirarse, pongan presente que eso va a ser como su asistencia a la clase, ¿correcto? Pongan presente para que consignen su asistencia. Bien, muchas gracias, ya nos estamos viendo, gracias. Gracias, doctor.